buenas y bienvenidos al proceso de creación de este entorno virtual. Primero que nada, repasemos. Las instrucciones eran crear un bosque con un río, montañas y que haya una escena en verano y otra en otoño o invierno, con y sin viento. Ok, pues el primer paso, como debe ser, es buscar referencias, para tener una idea visual no solo del acabado que quiero, sino de lo que necesito para llegar hasta él. Mi mundo ideal es un bosquecito con 2 niveles diferentes y un río atravesándolos. Por el desnivel hará una pequeña cascada y de ahí irá serpenteando, más o menos como en este blockout que hice. Vale, eso es lo que quiero, pero ¿qué necesito? Pues aquí llegan mis 2 mayores némesis de esta aventura, el agua y el landscape. Como desde el minuto 1 sabía que iban a ser un dolor de cabeza, hice mis investigaciones y testeos antes de ponerme a hacer la escena como tal. Para resolver el agua tenía 2 opciones, usar el plugin de Waterbodies o hacer un shader. Probando el Waterbody River no me convenció demasiado. Se rompía bastante, no se lleva demasiado bien con el landscape y no parece demasiado fácil de customizar. Vale, descartado. Probemos con el shader. Empecé mezclando un par de tutoriales que encontré para tener la texturita del agua en sí y además rebordes marcados. Pero esos rebordes dependían del emissive del material, es decir, que solo iban a funcionar con lumen y no queremos usar lumen. Y lo mismo pasa con los reflejos y los brillos del agua. Lumen da muchos conflictos, así que en conclusión hay que renunciar a esos rebordes. Vale, ahora que tengo el shader, necesito el objeto al que aplicárselo. Idealmente eso sería un plano, sin más complicación, pero como me empeñé en tener una cascada ya no iba a ser tan fácil. Tendría que conseguir un mesh con la forma del río o ponerme a hacer un efecto especial para la cascadita. Como es cascadita, vamos a descargar las herramientas de modelado de Unreal y a crear el mesh dentro del propio Unreal. Oye, pues parece que funciona, ni tan mal. Vamos a pasar a la migraña número 2, el landscape. Modelar el landscape en sí no es un problema. Sí que es cierto que no paro de ver a gente con resoluciones impecables, mientras que a mi landscape se le notan todos los vértices. Pero bueno, el problema son las texturas. Descubrí que se pueden blendear las texturas del landscape con las de los assets, usando Virtual Textures. Y es verdad, la gente tiene razón, merecen la pena y quedan realmente bien. Sin embargo, descubrí por las malas que al menos a mí no me funcionan con los blend layers, y mucho menos con materiales más complicados como el que hice con Macro Variation en el desafío anterior. Así que toca elegir, assets que se blenden con un landscape pero con un solo material, o assets que no se blenden pero en un landscape con muchos materiales. ¿Papá o mamá? Pues materiales, obviamente. A fin de cuentas es una escena exterior y natural, así que tiene que haber muchos tipos de elementos y de texturas, literalmente. Eso me facilita que pueda camuflar mejor los assets, ajustando un poquito los colores y las texturas. Y como en ningún momento deberíamos tener ninguno de estos assets en primerísimo plano, pues no es el fin del mundo porque se noten un poco las intersecciones. Por tanto, fuera Virtual Textures y plot twist, fuera shader del agua. Porque sí, acabé desechándolo también. ¿Sabes cuando tiras las instrucciones de algo a la basura porque dices, yo puedo? Pero al rato acabas volviendo a buscarlas porque no puedes. Pues eso me ha pasado a mí con el Waterbody. En cuanto lo comparé con mi shader y vi que no tenía tanto ruido, y después de un par de tutoriales para ver cómo podía customizarlo, decidí darle una segunda oportunidad. ¿Significa eso que en un solo toque al suprimir he tirado a la basura 2 días de trabajo? Sí. En veces la vida es así. Pero a partir de aquí, con el landscape y el río en sus sitios, ya vamos con carrerilla. Fui descargando y colocando diferentes assets de Megascans, decals y un par de paquetes de foliage. Piedras por aquí, árboles por allá y, como he dicho antes, fui camuflándolos con el landscape usando las distintas capas de materiales y cambiando los colores de los objetos en sí. También hice un par de landscapes más con un alfa en esta ocasión y los fui usando como montañas en la lejanía. De ahí con la herramienta de foliage fui poniendo arbustitos, helechos, hierbas. Podría haber puesto también los árboles con la herramienta de foliage, es cierto, pero en este caso sentía que necesitaba mayor control de la densidad y de la posición de estos árboles. Donde sí intenté poner los árboles con el foliage fue en las montañas, porque pensé que así se integrarían un poco mejor. Pero solo les hacía lucir más falsas y se perdía esa ilusión óptica de que pareciesen más lejanas de lo que realmente estaban. Así que montañas sin foliage. Ahora pasamos a todo lo que es iluminación y ambiente. Basándome en la experiencia del desafío anterior, hice pruebas con y sin HDRI, con y sin Sky Sphere. No todo funcionaba bien y acabé con este setup de iluminación. Un Directional Light, porque tiene que haber un sol. Un Exponential High Fog, porque es un exterior, así que hay perspectiva aérea. Y si mezclamos ambos dándole a Volumetric Fog, logramos que la luz tenga volumen y se noten los rayos del sol. Un Sky Atmosphere y un Volumetric Cloud para rellenar el cielo.
y que a diferencia del blueprint de Sky Sphere reaccionan en tiempo real a la altitud del sol. Eso es algo que me conviene porque en la cinemática que haré animaré el sol. Y por último, Skylight. Como no estamos usando Lumen porque sería insostenible, el Skylight le da un poquito de luz y tinte a las zonas más sombrías. Siguiendo esa línea y ya dentro del apartado de optimización, soy consciente de que en una escena exterior no deberías bakear las luces. Con el foliage el pobre Unreal se muere, por ejemplo, pero pensé que tal vez podría al menos bakear las piedras y demás assets que hay en el entorno. O sea, desactivo Nanite, toqueteo el Lightmap Density, pongo todos los assets y el Skylight en Static y bakeo. No. ¿Bajo resolución? No. ¿Oculto más cosas? No. Solo costó unos 5 crasheos el aceptar que esto es efectivamente un exterior y por tanto no puedes bakear los lightmaps. Yo lo estaba haciendo en nombre de la optimización, que conste. A ver, realmente el framerate no estaba tan mal en real time, pese a todo el foliage y los árboles que hay, pero aún así intenté optimizar un poquito con algún console variable. Y aparte, obviamente, lo que más ayudaba era bajarle el screen percentage. En mi caso no es que todo esto fuese realmente necesario, porque yo quiero renderizarlo con un sequence, así que el framerate ahí ni pincha ni corta, pero por lo menos sé que estoy dejando la escena en un buen estado. Tras añadir un poquito de bloom y un level lens flare, pues esto ya pinta diferente. Bastante morning mood, de hecho. Por aquí ya hemos terminado, así que siguiente estación, el invierno. Durante mi investigación descubrí una forma bastante rápida de aplicarle nieve a cualquier material con un slope mask. Así que usé el mismísimo mapa y solo cambié los materiales. En algunos casos tuve que customizar un poco los materiales de algunos assets que estuvieran cerca del río, porque si hay agua corriente se fundiría la nieve. Eso incluye de nuevo al landscape, porque aplicándole el slope mask, pues por lo general quedaba de locos, pero un río no puede fluir sobre nieve. Así que como no sabía cómo más resolverlo, acabé añadiendo otro blend layer con nieve y pintando un poco con cuidado en según qué zonas. Último toque a esta escena, partículas. Qué menos que un poquito de nieve, ¿no? Hice un efecto sencillito de Niágara y aprovechando el efecto de Cool Noise pude igualar el efecto del viento que les había subido a los árboles. Ya que realmente ambas escenas son la misma, pensé, vale, pues le hago una transición en la cinemática. Quiero que la escena comience en verano y empiecen a caer unos copitos de nieve y que pase justo uno por enfrente de la cámara y ¡boom! Ya estamos en invierno. Pues dicho y hecho, a base de manejar un poquito el sequencer, duplicar la cámara y el efecto en ambas escenas y renderizar y luego unir ambos clips en DaVinci, pude obtener ese resultado. En conclusión, lo más complicado de este proceso ha sido precisamente el resolver el agua y el landscape. Ha sido lo más frustrante y lo más tardado. Me habría gustado mucho poder resolver y usar las virtual textures, pero es lo que tiene la falta de conocimiento y experiencia. Y de nuevo, en veces la vida es así.